España ha logrado avances importantes en materia de derechos LGTBI. El mayor hito reciente es la aprobación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esta ley refuerza el compromiso del país con la diversidad, la inclusión y la no discriminación en todos los ámbitos, especialmente en el laboral. El desarrollo posterior de esta ley incluye un Real Decreto, aprobado el 10 de octubre de 2024, que establece medidas concretas y obligatorias para las empresas con más de 50 personas en plantilla. El acrónimo LGTBI representa a una parte diversa de la población con diferentes orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género. Cada letra visibiliza una realidad concreta. L. Lesbianas. Mujeres que sienten atracción emocional, afectiva y o sexual hacia otras mujeres. G. Gays. Hombres que se sienten atraídos emocional, afectiva y o sexualmente por otros hombres. T. Trans. Personas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. B. Bisexuales. Personas que sienten atracción por más de un género. I. Intersexuales. Nacen con características sexuales biológicas, genéticas, hormonales o anatómicas que no encajan en la clasificación típica de masculino o femenino. A veces se incluyen otras letras para ampliar la representación como Q. Queer. Identidad no normativa en cuanto a género u orientación sexual. A. Asexuales. Personas que no experimentan atracción sexual. Plus. Otras identidades y expresiones de género no incluidas específicamente. ¿Conoces los conceptos clave de la legislación LGTBI? Te los explicamos de forma sencilla. Identidad de género. Es como una persona se percibe internamente, hombre, mujer, no binaria, etc., más allá del sexo asignado al nacer. Expresión de género. Es la forma en que se manifiesta esa identidad, por ejemplo, a través de la vestimenta, el lenguaje, gestos, peinado, etc. Autodeterminación de género. Es la libertad y posibilidad legal que puede tener una persona para identificarse con el género que desee. Esto es, sin someterse a ningún tratamiento médico previo ni intervención o diagnóstico. Cisgénero. Es un término utilizado para describir a las personas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer. Es decir, una persona que fue asignada como hombre al nacer y se identifica como hombre, o una persona asignada como mujer y se identifica como mujer, se considera cisgénero. Este concepto se utiliza en contraste con el término transgénero, que hace referencia a personas cuya identidad de género difiere del sexo que se les asignó al nacer. Prohibición de terapias de conversión. Quedan expresamente prohibidas por ley prácticas discriminatorias y violentas que intentan modificar la orientación o identidad de una persona por su identidad de género u orientación sexual. Protección frente al acoso o la discriminación LGTBI-fóbica. Empresas y administraciones están obligadas a garantizar espacios seguros y a implementar medidas preventivas y reactivas. Derechos de las familias LGTBI. Igualdad en el acceso a la filiación, adopción y técnicas de reproducción asistida. Las empresas con más de 50 personas trabajadoras deben implantar una serie de medidas para garantizar la igualdad real. Estas medidas deben ser activas, visibles y eficaces. Primera medida: entorno laboral seguro e inclusivo. Se deben implementar políticas claras que garanticen el respeto por la orientación sexual, identidad y expresión de género de todas las personas. Esto incluye asegurar que el ambiente de trabajo sea libre de burlas, discriminación o exclusión. Segunda medida: formación y sensibilización. Es fundamental que todo el personal reciba una formación específica en 3 áreas clave. Primero, sobre diversidad sexual, familiar y de género, para conocer los conceptos básicos. Segundo, sobre los protocolos de actuación ante situaciones de acoso o discriminación. Y tercero, sobre cómo acompañar y respetar a personas trans o no binarias en el entorno laboral. ¿Qué significa ser trans? Una persona trans, abreviatura de transgénero, es alguien cuya identidad de género no coincide con el sexo que se le asignó al nacer. Es decir, al nacer se le asignó un sexo, basándose en sus genitales, por ejemplo, niña o niño. Pero esa persona no se identifica con ese género y vive su identidad de forma diferente.
Ser trans no significa haber pasado por una operación o tratamiento hormonal. La identidad de género no depende del cuerpo físico ni de cambios médicos. Ser trans no es una orientación sexual. Una persona trans puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, etc., igual que cualquier otra persona. ¿Y qué significa ser no binario? El término no binario se refiere a una identidad de género que no se ajusta exclusivamente a las categorías tradicionales de hombre o mujer. Es decir, las personas no binarias no se identifican del todo como hombres ni como mujeres, o pueden identificarse como ambos, como una mezcla de géneros o con ninguno. ¿Cuáles son las características clave? Identidad personal. No tiene que ver con la orientación sexual, a quien amas, sino con cómo te identificas internamente. Pronombres. Algunas personas no binarias usan pronombres como ella, ellos, ellas o simplemente su nombre propio. Expresión variada. Su forma de vestir, hablar o comportarse puede combinar elementos tradicionalmente asociados a distintos géneros, o ninguno. Algunas identidades bajo el paraguas no binario son género fluido, identidad que cambia con el tiempo. Agénero. No se identifica con ningún género. Bigénero. Se identifica con dos géneros. Las empresas también tienen que implementar medidas en acceso al empleo sin estereotipos. Los equipos de selección deben estar formados para evitar sesgos inconscientes y estereotipos. Se deben revisar los anuncios de empleo, procesos de entrevistas y criterios de valoración. Otra medida sería los planes de diversidad e inclusión. Debe existir una estrategia clara, que integre la diversidad como un valor, no solo como una obligación. Esto puede incluir acciones internas de visibilidad, ajustes razonables y políticas inclusivas en comunicación y recursos humanos. Y por último, protocolos de actuación frente al acoso o violencia al colectivo LGTBI. El protocolo debe garantizar confidencialidad, protección a la víctima, sanciones claras y ausencia de represalias. Su existencia y uso debe ser conocido por toda la plantilla. ¿Y cuáles son los plazos para su implementación? Las empresas que cuenten con convenio colectivo o representación legal de las personas trabajadoras disponen de 3 meses desde la entrada en vigor del decreto. En cambio, aquellas sin representación legal ni convenio tendrán un plazo de 6 meses. El incumplimiento de estas obligaciones puede suponer sanciones administrativas. Si el tipo de infracción es leve, la sanción económica puede ser entre 200 y 2.000 euros. Si es grave, entre 2.001 y 10.000 euros. Si es muy grave, entre 10.000, 1 y 150.000 euros. Además, en casos muy graves, se pueden aplicar sanciones adicionales, pérdida de subvenciones o ayudas públicas, prohibición de participar en concursos públicos, o el cierre temporal del establecimiento. Protocolo LGTBI. ¿Qué es y cómo se negocia? Es el documento que establece las políticas, medidas preventivas y mecanismos de actuación ante casos de acoso o discriminación por orientación sexual o identidad de género. ¿Cómo se negocia el protocolo? Si la empresa tiene un convenio colectivo, la negociación se realiza dentro de ese marco. Si no hay convenio, pero sí representación legal de las personas trabajadoras, entonces se negocia directamente con ella. Y si no existe ni convenio ni representación legal, será necesario crear una comisión negociadora con el apoyo de los sindicatos. ¿Y quién forma parte de la comisión negociadora? En primer lugar, los delegados y delegadas de personal, o los comités de empresa, si existen. En empresas sin representación legal, serán los sindicatos representativos quienes participen. Y si la empresa tiene varios centros de trabajo, se debe asegurar una representación proporcional de cada uno. ¿Qué debe incluir como mínimo el protocolo LGTBI de la empresa? Primero, el marco normativo que lo respalda. Segundo, el ámbito de aplicación. ¿A quién protege y en qué situaciones? También debe recoger los principios rectores, como la confidencialidad y la no discriminación. Se deben incorporar medidas de prevención, como formación, campañas de sensibilización o el uso del lenguaje inclusivo. Además, es clave contar con un procedimiento claro de actuación ante situaciones de discriminación, con canales de denuncia, una persona responsable y los pasos a seguir. El protocolo también debe contemplar medidas de acompañamiento, ya sean psicológicas o legales. Y por último, establecer mecanismos de seguimiento y evaluación periódica para asegurar su eficacia. Cumplir con la legislación
no solo es una obligación legal, sino una oportunidad estratégica para fortalecer el compromiso con la diversidad, mejorar el clima laboral y aumentar la satisfacción de todas las personas que integran la empresa. Apostar por la inclusión LGTBI genera beneficios. Aumenta el sentido de pertenencia, mejora la imagen de marca y reputación empresarial. Potencia la innovación gracias a la diversidad de perspectivas. En un entorno legal en constante evolución, garantizar el cumplimiento normativo de tu empresa es más importante que nunca. En Fin Academy te ofrecemos formaciones online en temas de sensibilización LGTBIQ+, diseñadas para asegurar que tu equipo esté siempre actualizado y preparado para cumplir con las exigencias legales. Nuestras soluciones formativas se adaptan a tu empresa. Son contenidos propios, actualizados y alineados con la legislación vigente. Además, cuentan con el sello de calidad ANCIPEL, certificado por AENOR. Son accesibles desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, sin afectar la producción, y bonificables por Fundae. La diversidad no se tolera, se celebra.